Muy buenas tardes. Comentaré acerca de lo que es el contenido de fonotaxis y cirrema. Estas dos forman parte de lo que es la fonología, así como también de la lingüística y también íntimamente relacionado con la gramática. El fonotaxis se deriva del término fon, que significa voz, y de tácticos, que significa relativo a lo que es el movimiento. La fonotaxis es una rama de la fonología que lidia con las restricciones de una lengua en las combinaciones permisibles de fonemas. Es decir, que la fonotaxis es una de las ramas de la fonología que adecua los fonemas de acuerdo al hablante. En cuanto a pronunciación, debido a que muchas veces no utilizamos el mismo idioma y por lo tanto tratamos de adecuar la expresión aunque sea parecida. Por ejemplo, los que hablamos español, en nuestro español no se admite la S más una consonante al principio de una palabra. En cambio, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la palabra still, que es una palabra en inglés, como hablantes del español, si no tenemos un dominio del inglés, tratamos de acomodar la expresión y decimos still. Le estamos agregando una E. A esta situación es lo que se considera fonotaxis, cuando el hablante acomoda, aunque sea incluyéndole otras letras, a asemejar el sonido de lo que referente a lo que se está expresando. Otro ejemplo en nuestro idioma es, por ejemplo, usamos rótulos o expresiones y decimos store. Cuando la palabra correcta en inglés es store. Quizás no domine muy bien el inglés, ¿verdad? Pero como hablantes del español lo decimos estar, le estamos agregando una E y por lo tanto en nuestro medio le estamos cambiando el significado a la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo estar, pues nos estamos refiriendo a un verbo, a un estado de ánimo, o estamos indicando dónde está el objeto. Por eso en el inicio dije que está relacionado con la gramática muchas veces en cuanto a la expresión. Entonces, puedo concluir en cuanto a la fonotaxis que es una manera de adecuar el fonema de acuerdo al contexto, al costumbre y el hábito del hablante. No genera, en lo personal, no genera problemas, sino si las expresiones circulan en el mismo medio y todos hablamos, pero no así cuando ya tenemos que utilizarla en el idioma correcto, que es la palabra, por ejemplo, en el caso de still, sí generamos confusión y también de alguna manera limitamos el entendimiento con la otra persona que domina el idioma. Por otra parte, puedo hablar del cirrema. ¿Qué es un cirrema? El cirrema es la agrupación de dos o más palabras que constituyen una unidad gramatical perfecta, es decir, una unidad tonal o una unidad de sentido, y formando una unidad sintáctica intermedia entre la palabra y la frase. El cirrema, puedo decir que el cirrema consiste en unir unidades gramaticales que no es correcto hacerlas, pero más sin embargo, dependiendo del contexto, las personas las utilizamos.
Por ejemplo, en algunas expresiones unimos el artículo y el sustantivo. Un ejemplo de ello es cuando digo la frase, el niño corre, el niño corre. ¿A dónde se da el sirrema? Donde dice el niño, porque lo estoy diciendo de una forma de corrida, ¿verdad? O unida, por decirlo así. En cambio, si digo, para evitando el sirrema, puedo decir, el niño corre, y digo de forma pausada cada uno de los fonemas que conforman la frase. Se da en otro contexto también cuando unimos el adjetivo y el sustantivo, o puede ser de forma viceversa. Un ejemplo de ello es el perro blanco. El perro blanco. En cambio, si digo el perro blanco, estoy obviando lo que es el sirrema. Otra expresión donde se da el sirrema es cuando decimos buenas noches, que lo digo continuo, ¿verdad? Uno, el adjetivo y el sustantivo. En cambio, si lo evito, digo buenas noches, en una forma correcta. Puedo decir que el sirrema y la fonotaxis son como, eh, son, son aquellas expresiones donde hay una distorsión de la expresión que no es adecuada, más sin embargo se utiliza. Con eso puedo concluir en qué consiste lo que es el fonotaxis y el sirrema. Por lo tanto, el sirrema también tiene otras uniones en cuanto a la gramática, donde se comete la falta de una expresión correcta.